Por segunda semana consecutiva, el principal índice americano, el S&P 500, va a lograr cerrar en máximos históricos, en un periodo donde estacionalmente no es o no ofrece un retorno tan positivo. Pero no solo esto, sino que el precio del oro, por tercera semana consecutiva, también va a cerrar en máximos históricos. ¿Cuáles son los principales motivos para que estos dos activos se mantengan en máximos históricos? Lo más importante, ¿van a poder seguir escalando y mantenerse en estos niveles de cara a final de año? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 27 de septiembre de 2024 y en este momento son las 21:39, hora en España, 15:39, horario en Nueva York. El día de hoy hemos conocido datos de inflación importantes en la eurozona, datos de inflación importantes también en Estados Unidos, aunque ya va teniendo cada vez menos importancia, y hemos conocido también más estímulos. Está siendo una semana espectacular en cuanto a estímulos económicos de China, y eso está provocando un gran aumento de la liquidez global. Y este es uno de los principales puntos que está haciendo que los activos, como el oro, como el Bitcoin, como el propio Wall Street, como el propio S&P 500, se mantengan en niveles máximos o marquen máximos de mucho tiempo, como por ejemplo el Bitcoin, que está en máximos desde julio. Pero no es solo este el único motivo. Hay un motivo que yo principalmente, o en el que yo principalmente he cometido un error, que es la gama de los dealers. Vamos a explicar qué es esto, vamos a explicar por qué ha reducido tanto la volatilidad y sobre todo por qué me ha pillado tan de sorpresa a mí o nos ha pillado tan de sorpresa a muchos operadores. Y esto no se hace simplemente por el hecho de, oye, este es el motivo como capitán a posteriori o para ponerse la medalla a posteriori, sino con el fin de aprender cómo funciona todo esto y de poder utilizarlo a nuestro favor, pues quizás en otras ocasiones. Así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo. Vamos a arrancar hablando de la inflación en la eurozona. Hemos conocido datos de inflación de Francia y de España. Fíjense, arrancamos con la tasa de inflación anual de Francia. Cayó un 1,2% en septiembre. El nivel más bajo cayó a un 1,6%, es decir, creció un 1,2% en septiembre, muy por debajo, como ya saben, de ese objetivo que es el 2%. En comparación con el 1,8% que creció en agosto y las previsiones del 1,6% o que se esperaban para este mes. En comparación con el mes anterior, el IPC intermensual, fíjense que disminuyó un 1,2%, la mayor caída desde al menos 1990, arrastrado por factores estacionales como la bajada de precios en el transporte, servicios de alojamiento, junto con una reducción en los precios de la energía, los servicios de la salud y la normalización de ciertos precios debido a los Juegos Olímpicos. Lo que está ocurriendo en Francia es una auténtica locura en cuanto a la variación del PMI de servicios, de los precios, de los Juegos Olímpicos a la normalización de después. Auténtica locura cómo se están moviendo los precios. Si nos vamos a la tasa de inflación interanual de España, fíjense que cayó al 1,5% en septiembre. Se trata del nivel más bajo desde marzo de 2021 y por debajo de las expectativas del mercado de 1,9%. En términos mensuales, los precios al consumidor bajaron un 0,6%. Ojito, porque estamos entrando ya en cifras inferiores al 2%, y como ya saben, hay que tener en cuenta el efecto base. Fíjense que tienen en azul los datos, las tasas interanuales de inflación de Francia. Fíjense que ha caído el dato a 1,2, pero bueno, se está comparando todavía con este dato de septiembre de 2023, que es una tasa de inflación interanual superior al 4%. Es decir, vamos a ver de cara a los próximos meses, tanto octubre como sobre todo noviembre, tenemos octubre, noviembre y diciembre, y sobre todo ya a partir de inicios del año que viene, que ya se comparará con datos más ligados a ese 3%, y ahí ya vamos a ver cómo la tasa interanual pues debería de situarse por encima del 2%. Pero ojito con España, porque estamos comparando con una tasa de inflación ya del 3% y ha caído ya por debajo del 2%. Es decir, la situación de la inflación está más que controlada en España y pinta a que va a estar más que controlada también en países de la eurozona. Quizás en países del norte todavía falta un poco, como puede ser el caso de Francia, aunque Francia no ha tenido datos nunca tan elevados como por ejemplo España. Puede que haya países del norte de Europa donde todavía el efecto base entre mucho en juego, como por ejemplo Reino Unido. Sé que no es eurozona, pero todavía el efecto base se está comparando con datos de un 7-8%, pero estos datos de inflación que hemos
hemos conocido el día de hoy, que son preliminares y que se tienen que confirmar, sí que es cierto que básicamente van a obligar a que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés en octubre. El Banco Central Europeo solo tiene un mandato, la estabilidad de los precios, y estos datos van mucho hacia ello. Sí que es cierto que el Banco Central Europeo no mira mucho la parte económica, aunque evidentemente claro que la mira. La economía en la eurozona, pues sí que es cierto, necesitaría un impulso y eso se está viendo claramente, pero bueno, eso no incitaría al Banco Central Europeo a llevar a cabo bajadas de tipos. Estos datos que hemos conocido el día de hoy, sí, y de hecho las probabilidades de que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés en octubre han aumentado al 80%, cuando tras la última reunión no se esperaba que tomaran medidas drásticas en octubre. Por tanto, los datos de inflación del día de hoy de España y Francia sí que es cierto que acompañan una bajada de tipos del Banco Central Europeo en la próxima reunión de octubre. Dicho esto, saltamos a Estados Unidos y nos vamos con la tasa con el índice o el deflactor, el índice de precios deflactor de la inflación, que es el famoso PCE estadounidense. Sobre todo, el dato más importante para los miembros de la Reserva Federal de la inflación es el PCE subyacente. ¿Qué ocurre? Pues que ya llevamos 5 o 6 meses con las tasas de inflación claramente estabilizadas, ya en un entorno del 3%, y que está perdiendo mucho terreno o mucha influencia en las decisiones de política monetaria. Se dice o se da por hecho que la inflación ya está claramente estabilizada y salvo que haya sorpresas, pues oye, simplemente es controlar que vaya en línea. Sí que es cierto que tampoco se van a venir muy arriba con las bajadas de tipos porque podría generar todavía pues ciertas presiones inflacionarias, pero oye, de momento claramente estabilizada. Fíjense, el PCE subyacente, que es la principal medida que mira la Reserva Federal, aumentó un 0,13% en agosto. Esto se redondea a un 0,1%. Esto es un dato inferior al que se esperaba, que era de un 0,2%, y inferior también a el dato del mes anterior, que era un 0,2%. Pero al final el dato del mes anterior no era 0,2, se redondeaba a 0,2, pero era prácticamente igual que el de este mes, era 0,16 o 0,17, una cosita así. Bueno, en general 0,13% de aumento intermensual, esto deja la tasa interanual en el 2,68%. Fíjense, esto se redondea a 2,7%, eso sí, aumenta ligeramente desde el 2,6% que era aproximado del mes anterior, y bueno, pues vemos cierto repunte, pero oye, es una tasa ya bastante equilibrada. De hecho, pues bueno, el efecto base pues todavía se está comparando con datos... bueno, ya se está comparando con datos inferiores al 4%, por tanto, datos estabilizados, y bueno, pues ahora tiene que mantener esta tendencia a la baja. Anualizado a 6 meses 2,4% y anualizado a 3 meses 2,1%. Esta gráfica es de esto, esta gráfica de tasas, bueno, no, si esto es el subyacente, sí, esta está bien, fíjense, tasas anualizadas a 3 y 6 meses, pues 2,1, 2,6, también 2,4, también muy cerquita de esos objetivos. El índice PCE general, que es el de todo, sin el subyacente, al final el subyacente elimina alimentos frescos y energía. El general, pues fíjense que aumentó un 0,09%, esto se redondea a un aumento de 0,1, después de un alza de julio del 0,2 y en línea con lo que se esperaba. Tasa a 12 meses 2,2%, se trata de la tasa más baja desde el 2021, desde febrero de 2021, anualizada a 6 meses 1,9%, la más baja desde septiembre de 2020 y anualizada a 3 meses 1,5%. Es decir, los datos de PCE general de los últimos 4 meses la verdad que son muy positivos y van en línea con lo que se esperaría. Por tanto, los datos de inflación, al menos estos datos generales que hemos visto, están ya en línea con los objetivos o muy cerquita de ellos. ¿Cuál sigue siendo la principal preocupación o uno de los puntos un poco preocupantes? Pues que la inflación de los servicios, que es esa inflación realmente pegajosa, se mantiene todavía un poquito elevada. Fíjense, el dato PCE Supercore, que es la inflación de los servicios excluyendo el shelter, es decir, excluyendo la vivienda, pues ha mostrado un crecimiento intermensual del 0,16, que está bien, pero la tasa interanual pues se mantiene todavía en el 3,28%. Son buenos datos, son datos que van en línea con los objetivos, pero oye, todavía la tasa de inflación de los servicios se mantiene un poco elevada, ¿no?
Y es por eso por lo que tampoco se pueden emocionar mucho desde la Reserva Federal a la hora de bajar los tipos de una forma agresiva, porque si la economía aguanta, que de momento está aguantando, pues oye, hay que lograr que la inflación vaya logrando esos objetivos. Y ojo a esto, porque es importante. Recordaban en el vídeo de ayer o antes de ayer, ya no recuerdo cuándo fue, que comentábamos cómo las revisiones habían provocado que esa recesión que se suponía que había ocurrido a primeros de los primeros 6 meses del año 2022, se eliminó porque hubo una revisión que cambió el Producto Interior Bruto del segundo trimestre del año 2022 de menos 0,6% a más 0,3%. Y por tanto, esa recesión técnica que ocurrió en 2022, de repente ha desaparecido. Pero no solo eso, recuerdan también que en el vídeo del martes hablábamos de la tasa de ahorro de los estadounidenses y cómo estaba en mínimos desde 2008, aunque el balance de los hogares no fuera problemático. ¿Por qué? Pues sobre todo debido a ese exceso de ahorro de la pandemia y bueno, a que no hay un problema con la deuda privada como lo había en 2008, es decir, el balance de los hogares no está ni mucho menos en problemas como el año 2008, pero sí que estábamos viendo cómo la tasa de ahorro, ingresos menos gastos, de los hogares, pues oye, era extremadamente baja. Bueno, pues se ha revisado y en estos momentos no es tan baja. Fíjense, la tasa de ahorro personal de julio se ha revisado al alza en 2 puntos porcentuales. Una revisión de repente, es decir, la tasa de ahorro estaba a la baja y de repente se ha revisado al alza aquí en julio. Fíjense, como estaba en línea, es decir, 4 y aquí ya mayo, junio, julio, pues empezaba a perder niveles y de repente se ha revisado prácticamente hasta casi el 5%. Fíjense, se ha revisado la tasa de ahorro personal de julio al 2,9, al 4,9% desde al 2,9% que era con el que estábamos trabajando. Estábamos trabajando con una tasa de ahorro del 2,9%. Que oye, dices, empieza a ser preocupante sobre todo si se mantiene esta tasa de ahorro. Sabemos que el balance está saneado, pero ojo con esta tasa de ahorro que si se mantiene podría generar problemas. Bueno, pues ya no podemos trabajar con esa tasa de ahorro. Se ha revisado al alza, 4,9%. Y la tasa de agosto la hemos conocido el día de hoy y con estas revisiones queda en el 4,8%. Es decir, no hay unas tasas de ahorro tan bajas ni preocupantes tras las revisiones. Sin duda, la verdad, a mí me sorprenden mucho estas revisiones a un mes de elecciones. Yo sé que las revisiones hay que hacerlas y sé que todo esto es importante, pero no sé, la verdad, cuanto menos sorprendido ante estas revisiones, la verdad, ahí os lo dejo. Evidentemente, viendo el crecimiento económico, que se basa en gran parte en deuda y demás, pero bueno, viendo el consumo, pues oye, se mantiene fuerte y no estamos ni mucho menos cerca de recesión, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que yo tengo la sensación de que los percentiles más bajos de la sociedad están realmente en problemas, sobre todo viendo la baja calidad del empleo que se crea, viendo cómo las peticiones semanales de continuo no caen, ¿no? Estamos viendo cómo caen las peticiones iniciales, debido a que no hay mayores despidos, pero tampoco hay mayores contrataciones, ¿no? Por eso las peticiones semanales de subsidio continuas se mantienen en niveles tan elevados. Sin duda importante esto y sin duda, bueno, pues curiosidad y ahora pues trabajamos con unas tasas de ahorro mucho más elevadas. Ya no es un problema. Dicho esto, vamos con las dos claves que desde mi punto de vista están permitiendo que el mercado esté en máximos históricos. Fíjense que el día de hoy, a falta de 10 minutillos, está en 5.740, ligeramente abajo, no está en sus máximos históricos, pero está muy cerquita de ellos. Fíjense, el Financial Times ha subido en el día de hoy un vídeo tratando de dar explicación a la subida del S&P 500 y su visita a nuevos máximos de esta semana. Recordemos que esta semana ha marcado 3 nuevos máximos, creo recordar, 41, 42 y 43 nuevos máximos históricos ha logrado el S&P 500 durante esta semana en todo el año 2024. Lo argumenta con cambios de estructura y recuperación de los 7 magníficos de la semana, pero la realidad es la que muestra Michael Howell, que ha hecho un poco una caricatura del gráfico o del artículo de Financial Times y ha puesto su gráfico de la liquidez global, que es algo de lo que aquí hemos hablado mucho. El mercado es un drogadicto en la liquidez global. Si la liquidez global aumenta, evidentemente el mercado se va a beneficiar. No solo el mercado, que en el mercado hay más factores que influyen, especialmente los dos activos que son cobertura frente a esta inflación monetaria y frente a los aumentos de liquidez global, que es el oro, el Bitcoin, bueno, también algún derivado o algún activo de este estilo, como por ejemplo la plata, que se pueden ver beneficiados. Por tanto, ¿cuál es el motivo principal para el rally de esta semana? Sobre todo el drástico aumento de la liquidez global, impulsado especialmente por el Banco Popular de China. Fíjense, la euforia inicial por los estímulos tiende a disiparse rápidamente.
En lo que va de año, la implementación de políticas ha sido lenta y las medidas posteriores a los grandes anuncios han sido decepcionantes. Esta semana las autoridades chinas superaron ampliamente las expectativas de mercado. Nadie sabe si las sorpresas positivas seguirán llegando. Los objetivos de política de Pekín también están rodeados de mucho misterio. No está claro si las últimas medidas tienen como objeto establecer un piso o deshacer 6 años dolorosos de desinflar la burbuja inmobiliaria. Por tanto, fantástico, esto parece el inicio de algo nuevo, pero no sería la primera vez que este impulso inicial se desinfla. ¿A dónde voy con todo esto? Se han llevado a cabo estímulos masivos, estímulos económicos masivos esta semana, que están provocando una euforia y un cierre de cortos desmedido. Hay muchos fondos cuantitativos pillados. Es decir, el movimiento que hemos visto esta semana en los activos chinos no hay que atribuirlo ni mucho menos a los fundamentos de las empresas, a lo barato que estaban las empresas, ni a nada de eso. El alza que hemos visto en los activos chinos se debe a los estímulos masivos. Unos estímulos prácticamente como nunca antes o en la historia reciente no se habían visto en China. Fíjense, el principal índice de China, el CSI 300, ha logrado su mayor avance semanal desde el año 2008, también superando, aunque en esta imagen no se ve porque ha sido justo antes del cierre, también superando este nivel máximo o este movimiento máximo que había sufrido a principios de 2014. A su vez, los mercados bursátiles chinos nunca habían estado tan sobrecomprados en la historia moderna. Es decir, cuidado sobre todo con perseguir precios por dos motivos: porque no hay fundamento más allá de los estímulos que se están llevando a cabo y porque puedes quedarte pillado debido a la gran sobrecompra y debido a la aceptación de estos movimientos. Es decir, el movimiento de verdad de que la recuperación china va a llegar a algo empieza ahora, después de estos estímulos masivos. Al final, ¿cuál es la medida de estímulo más comentada? Porque en el día de hoy también ha habido algunos estímulos, no recuerdo ahora porque están llevando a cabo, están hablando de tantos, pero sobre todo lo más comentado o lo que más ha provocado impulso ha sido esa inyección mediante QE, mediante expansión del balance del Banco Popular de China de 142.000 millones, que es capital en grandes bancos estatales financiado por emisiones especiales de bonos del gobierno central. Básicamente un QE, es decir, una expansión del balance. Al final, ¿qué hay que tener en cuenta con esto? Sí que es cierto que se están tratando de llevar a cabo medidas mucho más directas, de dar cheque a las familias, como por ejemplo esos 109 dólares aproximadamente por cada familia que tiene más de un hijo. Esos son estímulos muy directos, estímulos fiscales que van directamente a las familias y que lo gastarán o lo ahorrarán o harán lo que quieran. Estos 142.000 millones, sobre todo, va por reservas bancarias y va a los bancos. Es decir, expande el balance del Banco Popular de China, tiene mayor liquidez los bancos comerciales y son los bancos comerciales los que tienen que decidir si prestan o no. Evidentemente, el Banco Popular de China puede obligarles a prestar, que será lo que supongo que haga para que realmente estos estímulos se trasladen a la ciudadanía. Por tanto, muy buenos los estímulos, es una base muy buena para este movimiento si se inicia en China, pero sobre todo cierta precaución ante lo que puede venir. Es decir, no sabemos cómo es el agujero de grande o el pufo que están tratando de ocultar en China para llevar a cabo estos estímulos masivos. Les ha venido muy bien que la Reserva Federal bajara los tipos de interés 50 puntos básicos, porque eso permite que el yuan no sufra especialmente frente al dólar. Pero ojo, tener cuidadito sobre todo a la hora de sumarse persiguiendo precios, ¿eh? Evidentemente, yo creo que ahora es cuando tiene que llegar el movimiento de verdad. Consolidación de precios, aceptación, mejorar datos y demás, y sumarse a la tendencia. No tengan miedo a sumarse en una tendencia bajista simplemente por unos estímulos, sino que den tiempo y esperen a que la tendencia alcista se forme. Por ejemplo, si nos vamos a ver, tengo por aquí el principal o uno de los principales ETFs de China, que es el FSI 300. Bueno, pues fíjense cómo ha sido una semana espectacular, pero bueno, ya hemos tenido recuperaciones de este nivel, sí que es cierto que durante más tiempo, a inicios de 2023, también tuvimos una muy buena recuperación a inicios de 2024 y oye, deberíamos de ver una aceptación mucho más clara, porque todos estos movimientos explosivos finalmente han terminado en nada durante las últimas semanas, durante los últimos años. Sí que es cierto que estos estímulos tienen mucho más fundamento, pero bueno, me gustaría ver aceptaciones y me gustaría ver una tendencia alcista mucho más sólida. Y al final, todos estos estímulos, pues lo que viene es a lo que comentaba Michael Howell, un aumento de liquidez global bastante grande. Se esperaba que la liquidez global aumentara durante el año, sobre todo por el Banco Popular de China. Sinceramente no me esperaba estos estímulos tan fuertes anunciados esta semana. Recordemos que el Banco Popular de China y el gobierno chino ha celebrado una reunión esta semana que no suele realizarla para hablar de economía en el mes de septiembre, ¿no? Que suele hablar de economía sobre todo en abril, junio y diciembre. No suele hacerlo en septiembre.
Por tanto, bueno, pues un aumento de liquidez muy fuerte, y ya saben que aumentos de liquidez global benefician prácticamente o generan inflación monetaria, lo que a su vez beneficia a todos estos activos. Al final, cuanta más liquidez hay en el mercado, más dinero o con ello más dinero puede ir a los mercados bursátiles. Pero sin duda, la liquidez global yo sí que tenía pensado que aumentara durante este año, no me esperaba que fuera en este momento, pero sin duda lo que más de sorpresa me ha pillado a mí, que está provocando esta baja volatilidad en el mercado, porque estamos viendo como el S&P 500 va a cerrar una semana que generalmente es bastante volátil, pues la va a cerrar, fíjense, con un aumento de solo un 0,66%, con el VIX, sí que es cierto que hoy ha aumentado un poquito, pero bueno, con el VIX por debajo de 15, o durante buena parte de la semana por debajo de 15. Y al final, uno de los puntos más importantes es esta gamma positiva. ¿Qué es esto? Fíjense, la posición actual de gamma larga en el S&P 500 es de 11,44 mil millones por cada movimiento del 1% de cara al cierre de trimestre. Fíjense que la gamma también ha sido muy larga en el S&P 500 a inicios de julio del año 2024, lo que evidentemente permitía ir contra tendencia. Cuando la gamma es muy larga, cuando la gamma es muy positiva, reduce mucho la volatilidad. Fíjense, tengo por aquí la explicación. El término gamma se refiere a la sensibilidad del delta, cambio en el precio de la opción con respecto al subyacente, de las opciones en relación con los movimientos en el precio del activo subyacente, en este caso el S&P 500. En otras palabras, gamma mide cómo cambia la exposición de las posiciones conforme varía el precio del índice. Una posición gamma larga significa que los participantes del mercado se benefician de una menor volatilidad y están posicionados para gestionar mejor las fluctuaciones del mercado. Si el S&P 500 sube o baja un 1%, los cambios en las posiciones derivadas implicarían un impacto de 11,4 mil millones de exposición total del mercado de estos movimientos. Básicamente, para ir contra el mercado hay que ir con un capital de unos 11,4 mil millones de dólares. Evidentemente eso es mucho, y evidentemente eso hace que sea muy complicado ir contra el índice. ¿Por qué digo que me ha sorprendido? Porque estamos viendo durante los últimos mes y medio, 2 meses casi, desde inicios de julio, unos cambios en la gamma que no son normales. Fíjense que normalmente, bueno, pues hay cambios, pero son dentro de un rango más normal. Fíjense como a inicios de julio era muy elevada, cayó, recuperó muy rápido, volvió a caer. Fíjense como esto es del jueves pasado. El jueves pasado, el principal índice americano marcó máximos históricos y la gamma era negativa, lo que provocaba un aumento de volatilidad. Y eso rápidamente se ha girado, fíjense, hasta estar en estos momentos niveles bastante elevados. Fíjense, niveles más elevados del último año, exceptuando esto de julio. Esto evidentemente es lo que da esta tranquilidad al mercado, y mientras que esto se mantenga, veremos a ver de cara a vencimientos y de cara a final del trimestre si no varía mucho, pero mientras que esto se mantenga, el mercado va a mantener una relativa calma. ¿Qué ocurre, amigos míos? Pues que estamos en un periodo en el que, bueno, esta semana se ha logrado mantener, pero estoy viendo mucha sensibilidad en el mercado ante cualquier dato, ante cualquier comentario. Y evidentemente eso puede hacer que esto se vaya, que esto venza y que esto cambie a negativo de una forma muy rápida, como ocurrió en julio. Por tanto, yo en estos momentos, mientras que esto se mantenga pues muy bien, 5.700, 5.600 en el principal índice, chapó, genial, pero estaría atento ante cualquier giro que pueda haber, porque la volatilidad y el movimiento puede volver de una forma muy rápida. De hecho, el día de hoy ya es viernes y estoy viendo al VIX que casi va a recuperar el 17 al cierre, que esto cuando he empezado a grabar no estaba del todo claro, o sobre todo el día de hoy. Cuidadito y sobre todo atención a los movimientos que puede haber, que estos movimientos tan rápidos de los últimos meses creo que no han acabado los últimos 2 meses, y creo que no acabarán hasta elecciones. Estoy viendo mucha sensibilidad ante esto. Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día. Parece que ya nadie quiere estar en Japón. Los últimos datos de Bolsa de Valores de Tokio para la semana del 9 al 13 de septiembre mostraron la mayor venta neta semanal de acciones japonesas en efectivo por parte de extranjeros en más de una década. Y más viendo cómo el interés hacia China se ha disparado. Fíjense que el interés hacia Japón ha ido menguando desde agosto, y el interés a China, y especialmente esta semana, se ha disparado. Existe espacio para que el rally de precios de China se extienda de manera táctica, ya que las acciones chinas han sido vendidas masivamente por los fondos de cobertura
cobertura en los últimos años y las asignaciones brutas netas a China aún están bastante bajas en comparación con los niveles históricos. Como comentaba antes, esto puede sentar la base para una gran recuperación en China. Estos estímulos económicos que han aplicado durante esta semana no van a ser el catalizador para devolverlo a máximos históricos, los estímulos simplemente, pero puede ser una base muy sólida y que a partir de ahora empiece a entrar más dinero a China. Eso sí que puede ser una interesante opción. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión y de semana. Movimiento muy fuerte en Europa, Eurostoxx 600 máximos históricos, 0,47% arriba y cierra la semana, pues fíjense, con una subida de un 2,69%. Lo mismo para el futuro del Eurostoxx 50, un poco venido abajo por la caída o ligera caída que estamos viendo en Wall Street. DAX alemán más 1,22%, nuevos máximos históricos. Las compañías alemanas se benefician especialmente de las exportaciones y de la recuperación o los estímulos de China, igual que CAC 40 francés. Fíjense, 0,64%, ha subido en la semana un 3,89% y como principal catalizador, fíjense que tenemos aquí a Louis Vuitton, que ha subido un 18% en la semana, una auténtica locura, sobre todo beneficiado por esos estímulos económicos aplicados en China. IBEX 35, 0,12%, también una muy buena semana. Reino Unido, 0,16%, Italia, 0,87%, Suiza, ligeramente negativo, Países Bajos, 0,28%. En Japón, el Nikkei japonés ha tenido una muy buena sesión, sube un 2,32%, pero ojito porque no ha recogido lo más importante. Hoy ha habido elecciones en Japón a el que va a ser el nuevo primer ministro, es decir, ha habido elecciones dentro del gobierno que está liderando el país y va a cambiar el primer ministro de Japón, creo que de cara al martes que viene, bueno, pero ya se sabe que va a ser el primer ministro. Y el primer ministro apuesta por seguir subiendo los tipos de interés. Eso no beneficia mucho al Nikkei japonés y luego hemos visto cómo sobre todo el yen se ha fortalecido. Por tanto, cuidadito a la apertura del lunes, que quizás recoja todo esto que ha ocurrido con el mercado japonés ya cerrado. Nifty Indio menos 0,14, Hansen 3,55%, beneficiándose, y el CSI 300, bueno, pues que el día de hoy ha subido otro 4 y pico por ciento. Yo tengo aquí el por 2, fíjense, casi un 9%. Si nos vamos a Wall Street, a falta, bueno, ya al cierre, fíjense, el Dow Jones sube un 0,33%, ha marcado nuevos máximos históricos el día de hoy, pero ha ido de más a menos de cara al cierre, también porque ha habido mucho comentario geopolítico, mucho comentario en cuanto a guerra y demás. Se han incrementado mucho a lo largo de la tarde, cuidadito también de cara al fin de semana y lo que pueda generar. S&P 500 menos 0,13%, equiponderado 0,36% en positivo, Nasdaq menos 0,53%, Russell 2000 más 0,67%. Todos los activos, todos los principales índices han ido de más a menos el día de hoy, especialmente lastrado el Nasdaq 100. ¿Y por qué ha sido lastrado? Bueno, pues desde primera hora estábamos viendo debilidad por el lado de Nvidia, ha llegado a caer más de un 3%, pero ha iniciado ya el día a la baja, y sobre todo uno de los puntos negativos era lo que os comentaba. Fíjense que si nos vamos al USD-JPY, vemos como el yen se ha fortalecido mucho frente al dólar. Fíjense, estaba al alza el dólar frente al yen durante buena parte de la sesión asiática y ya el cierre ha sido cuando se ha dado la vuelta, sobre todo por ese cambio de primer ministro que os he comentado. Fíjense, el par USD-JPY vuelve a mirar a la baja, fortaleza al yen japonés después de que Ishiba se convierta en el primer ministro japonés. Ishiba ha dicho que es necesario corregir el rumbo de las políticas monetarias y que un retorno gradual a las tasas de interés positivas ayudará a frenar la inflación y promover la reforma estructural. Básicamente es un primer ministro muy a favor de subir los tipos de interés. Se estima que puede hacerlo ya en la próxima reunión y evidentemente eso fortalece al yen, eso debilita al par USD-JPY y sobre todo vuelve a hacer saltar un poco las alarmas por esas operaciones carry que quedan por ahí perdidas. ¿Qué son las operaciones carry? Pues son operaciones financiadas en yenes y que obtienen rentabilidad en dólares, en gran parte en tecnología americana. De ahí quizás que desde primera hora las grandes tecnológicas fueran un poco a la baja. Evidentemente esto del carry ya no es un problema como lo era en agosto o es en esa gran liquidación de agosto, pero todavía puede generar alguna venta. Otra curiosidad de Ishiba es que aplicará estímulos fiscales si es necesario, y la verdad es que la situación de Japón no me extraña que haya muchos inversores extranjeros que estén vendiendo o que estén saliendo de Japón. Un 250% de deuda sobre el Producto Interior Bruto, un 47% de esa deuda la tiene el propio Banco de Japón.
es una economía zombie total. Es una economía que es que no se puede hacer nada en Japón. No, es una situación muy difícil para el primer ministro y para tratar de solucionarlo. Luego, también alguna noticia que ha provocado cierto movimiento en Nvidia. Como os comentaba, hay mucho movimiento por cualquier comentario mínimo. China insta a los fabricantes locales a alejarse de los chips de inteligencia artificial de Nvidia y relacionados. Pero esto no es una noticia nueva, es una noticia que ya salió en mayo. Fíjense, aquí tenemos el titular del 14 de mayo, que también pudo provocar cierto movimiento, pero que sin duda es algo que ya estaban comentando. Y luego, sobre todo, un punto importante que sobre todo ha afectado a la caída del Dow Jones a última hora es que se están incrementando los comentarios geopolíticos en las noticias. Yo no soy ningún experto geopolítico, os invito a informaros por otro lado, pero sí que es cierto que cualquier movimiento que pueda haber por ahí o cualquier un poco pánico pues puede generar ciertos movimientos. Por tanto, vemos como los 7 magníficos, especialmente Nvidia, ha sido el gran lastre el día de hoy. Vemos como Amazon también cae un 1,71%, pero sobre todo los 7 magníficos han lastrado al Nasdaq. Un punto importante, rendimientos americanos a 10 años corrigen el día de hoy, gran parte de la subida que estaban teniendo durante la semana para cerrar prácticamente la semana en tablas, pero ojito con esto, ojito porque el VIX cierra el viernes y esto, cuidadito, 16,88%, VVIX salta a nivel de miedo, a nivel de 100, sobre todo cuidadito porque hemos tenido una semana muy positiva, una semana que no suele ser muy positiva. Estamos viendo como la gama larga amortigua el mercado, pero esto puede cambiar y sobre todo debido a este mes que tenemos por delante en el que, oye, yo estos rangos de movimiento que estamos viendo en la volatilidad, que estamos viendo en el mercado, creo que no han cambiado mucho y creo que pese a que esta semana han sido rangos mínimos, pueden volver, o sea que tendría cierto cuidado. Yo ya he comentado que mantengo mis coberturas hasta elecciones, si las pierdo, pero por lo menos protegerme un poco ante ciertos movimientos. West Texas, ligeramente arriba, $69 el día de hoy, sube un 1,5. El gas natural, ojo que sigue escalando y se vaya casi a máximos desde junio. Los datos de inflación están saliendo muy positivos, pero cuidadito con esto en caso de que se dispare mucho más. De momento estaría un poco normalizándose a estos niveles previos a la pandemia, o sea que de momento sin grandes alarmas por aquí. El oro, sí que es cierto, ligera caída el día de hoy, eso sí, ha tenido una semana espectacular, fíjense, un 1,12%, ha logrado casi máximos de $2.270. La plata, también muy espectacular en la semana, eso sí, hoy recoge también algo de las ganancias. Y el Bitcoin ha logrado los $66.000, muy pendientes del Bitcoin esta semana, este fin de semana, puede monitorizar un poco lo que veamos a la apertura del lunes. Al final ya saben que está teniendo en estos momentos una correlación muy alta con la renta variable. Con respecto a los bonos, ligero alza el día de hoy, al final han ido los rendimientos a la baja y han maquillado un poco la semana. Y el dólar el día de hoy menos 0,18%, finalmente va a cerrar la semana pues en caídas de un 0,35%. De momento se mantiene un poco en este rango lateral, sí que es cierto que mirando a la baja. Al final los datos de inflación hoy pues han sido muy positivos y eso ha provocado la caída del dólar, la caída también de los rendimientos. No ha sido ni mucho menos una alarma de que la inflación está resurgiendo. Por tanto, esto es lo que tenemos que comentar el día de hoy. Creo que no tengo nada más. Tienen todos los datos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario y nos vemos el domingo. Chao.